Mi familia organizó un viaje para luego decirme, no hay lugar para ti en este viaje. Pero cuando se dieron cuenta de quién tenía comprados los boletos y reservaciones se arrepintieron. Ahora me llaman desde el aeropuerto mientras que yo estoy a punto de llegar a mis vacaciones soñadas. Nunca me ha costado admitir que mi familia no es perfecta. Crecí acostumbrada a que si querías algo, lo tenías que conseguir tú sola. En mi casa, pedir ayuda era una señal de debilidad, y si llegabas a flaquear, no faltaba quien lo usara en tu contra después. A lo largo de los años, aprendí a callarme muchas cosas, a trabajar sin descanso y a asumir el papel de la responsable, la madura, la que no da problemas. Era el rol que me tocó por ser la hija mayor del segundo matrimonio de mi madre, con un padrastro que nunca me quiso y dos medios hermanos que crecieron creyéndose el centro del maldito universo. Durante mucho tiempo acepté que así era la dinámica, ellos hacían lo que querían, metían la pata, y yo era quien terminaba limpiando el desastre, pagando cuentas, prestando tarjetas, organizando citas, comprando vuelos, agendando cosas. Pero esta vez fue diferente. Todo comenzó hace unos 2 meses, cuando en una de esas cenas familiares donde me hacían sentir como una invitada de última hora más que parte de la familia. Mi madre soltó entre risas que quería hacer algo especial por su aniversario con mi padrastro. Dijo que necesitaban unas vacaciones en familia, que ya era hora de hacer algo todos juntos, como en los viejos tiempos. Yo ni siquiera recordaba cuándo habían sido esos supuestos viejos tiempos, porque lo único que me venía a la mente eran momentos de silencios incómodos, peleas estúpidas y la constante sensación de no encajar. Aún así, sonreí como una pendeja, asentí y les dije que claro, que yo podía ayudarles a organizarlo. En cuestión de días ya estaba yo revisando vuelos, precios, fechas disponibles, opciones de hospedaje, comparando plataformas, haciendo reservas provisionales y, como era de esperarse, poniendo mi tarjeta como garantía. Lo curioso de todo esto es que a mí nadie me preguntó si quería o podía ir. Simplemente asumieron que yo tenía que encargarme de todo porque tú sabes cómo hacer esas cosas, porque a ti te gusta organizar, porque para eso eres buena. Como si yo fuera una asistente personal a la que no se le paga ni se le agradece. Pero lo peor de todo no fue eso, lo peor vino después, cuando ya todo estaba armado, reservado y confirmado. Una noche, faltando menos de 2 semanas para el viaje, recibí un mensaje en el grupo familiar que honestamente no pensé que fuera real. Mi hermano escribió que habían tenido que hacer un cambio de último momento en el Airbnb porque solo había lugar para 5 personas y, como él ya había confirmado su asistencia junto con su novia. Pues alguien tenía que quedarse, y la decisión había sido que esta vez yo no fuera. Así. Frío. Como si fuera una maldita silla de más en una mesa ya servida. Mi madre ni siquiera tuvo la decencia de escribirme aparte, simplemente puso un emoji triste como respuesta, y después otro mensaje donde decía que esperaba que yo lo entendiera, que no era personal. Que de todas formas seguro no te emocionaba tanto este plan porque tú eres más de viajes tranquilos. Me quedé mirando el celular como idiota, leyendo una y otra vez esa mierda sin poder creer que realmente lo estaban diciendo en serio. Me habían sacado de un viaje que yo misma organicé, pagué y estructuré, con la excusa barata de que no había espacio. Y lo más descarado es que esperaban que yo me lo tragara sin decir nada, que como siempre me pusiera la máscara de la hija madura, la que no se enoja, la que lo deja pasar. Pero no esta vez. Esta vez algo en mí hizo clic. No respondí nada esa noche. No insulté, no lloré, no hice escenas. Apagué el celular, me serví un trago bien fuerte y me senté frente al computador a revisar todas las reservas. Afortunadamente, y como siempre lo hacía por precaución, todo estaba a mi nombre. Absolutamente todo. Desde los vuelos hasta el hospedaje, pasando por los seguros de viaje y hasta el puto alquiler del carro. Todos me habían enviado sus datos semanas antes para que yo hiciera las compras. Y ahí fue cuando entendí que tenía el poder. Que esta vez, la que tenía el control era yo. Y no pensaba desperdiciarlo. Lo primero que hice fue llamar a la aerolínea. Cambié los nombres de todos los pasajeros por los de unos amigos míos de confianza, gente que sabía que no me iba a dejar tirada.
Luego fui al Airbnb y reorganicé la reserva para otra ciudad completamente distinta, una que llevaba años soñando visitar, Key West. Hice el cambio de fechas, amplié la estadía, subí la categoría de lugar a una cabaña frente al mar y aseguré todo con los mismos datos de pago. Después me fui a la plataforma del carro y cancelé el alquiler original, reservando uno completamente diferente para mi nueva ruta. Y así, poco a poco, fui desmontando todo su jodido plan sin que ellos se dieran cuenta. Porque hasta el último momento siguieron creyendo que yo iba a quedarme callada, que iba a resignarme, que iba a quedarme en casa mientras ellos paseaban con mis reservas, con mi esfuerzo, con mi dinero. ¡Qué ilusos! Ahora estoy a 3 días de volar a mis vacaciones soñadas, con todo listo, con los boletos impresos, con el itinerario en la mano y el alma tranquila. Mientras tanto, ellos siguen mandando mensajes en el grupo diciendo cosas como ya casi llega el día o quién lleva snacks para el avión. Yo solo leo y me río por dentro. Porque sé que el momento exacto en que lleguen al aeropuerto y descubran lo que hice será una de las cosas más deliciosas que haya experimentado en toda mi vida. Y por primera vez, no me siento culpable. No me siento cruel. Me siento libre. Y jodidamente feliz. Actualización 1. 3 días después, exactamente a las 6:30 de la mañana, mi teléfono empezó a vibrar como si se estuviera deshaciendo por dentro. Estaba durmiendo en una habitación de hotel a pocos minutos del aeropuerto, ya lista para mi vuelo rumbo a Key West. Había dormido con una sonrisa ridículamente idiota en la cara porque sabía lo que se avecinaba y llevaba semanas esperando ese momento. Al principio ignoré las llamadas. Dejé que sonaran. Que pasaran. Que se acumularan los mensajes. Pero no pude evitar desbloquear el teléfono cuando vi la notificación de una videollamada de mi madre. No respondí, por supuesto, pero me metí de inmediato al grupo familiar. Y ahí estaba. La jodida bomba. Mi hermano, con esa manera tan arrogante y sabelotodo que siempre tuvo, escribió en mayúsculas, ¿qué mierda pasa con los pasajes? A eso le siguió un audio de mi madre que, honestamente, fue mejor que cualquier comedia que haya visto en años. Estaba claramente parada en una fila, se escuchaban de fondo los altavoces del aeropuerto, niños llorando, y ella gritaba como si estuviera hablando con un sordo, tú hiciste algo con los boletos, ¿verdad? Nos dicen que no aparecen nuestros nombres, que no hay ninguna reserva con nuestros datos, ¿qué hiciste, maldita sea? Me reí tan fuerte que el tipo en la recepción del hotel se me quedó mirando desde el otro lado del lobby. Me contuve para no soltar carcajadas como una psicótica, pero por dentro me estaba carcajeando hasta con los pulmones. Y claro, no podía faltar el mensaje del padrastro, ese imbécil que siempre ha creído que gritar es igual a tener la razón. Él escribió algo como, responde, cabrona. Más te vale que esto sea un malentendido, porque si perdiste el dinero, lo pagas tú. Ahí sí no me aguanté. Lo leí en voz alta mientras me comía una tostada y me reía con cada palabra. Porque no solo no perdí el dinero, sino que lo había invertido en mí. En mi tranquilidad. En mi descanso. En mis putas vacaciones soñadas. Después de desayunar y subir a mi habitación, me senté en la cama con las piernas cruzadas, como si estuviera meditando, y redacté mi primer mensaje. Lo hice con toda la calma del mundo, cuidando cada palabra, sin levantar ni una pizca de agresividad, solo con esa ironía dulce que se siente como veneno con sabor a miel. Escribí, no sé qué está pasando. Yo hice las reservas hace semanas, pero como ustedes decidieron que no iba, asumí que habían hecho cambios. Pensé que ya no necesitaban mi ayuda. Espero que el sistema no haya tenido ningún error. Luego cerré con un revisen bien y hablen con la aerolínea. Yo no estoy disponible esta mañana. Buen viaje. El buen viaje lo escribí mientras caminaba hacia el taxi que me llevaría a mi terminal, con mis audífonos puestos y un playlist que había titulado la playlist de la venganza. Cada canción ahí era una joya, desde Survivor hasta Thank You, Next. Me sentía como la protagonista de mi propia película y, honestamente, el guión era perfecto. Cuando llegué al aeropuerto, las notificaciones seguían entrando como una lluvia de metralla. Mensajes, audios,
amenazas, insultos, hasta una llamada perdida de la novia de mi hermano, que honestamente no entiendo por qué siquiera pensaba que tenía derecho a hablarme. ¿Acaso creyeron que podía ayudarles a reorganizar todo en el último minuto? ¿Que iba a correr a resolverles el problema como siempre, mientras ellos seguían tratándome como la basura bajo la alfombra? Esta vez no. Esta vez, mientras ellos daban vueltas entre las filas, suplicaban a los encargados de check-in y segaramente se peleaban entre ellos, yo pasaba el control TSA en sandalias, sin prisa, con mi boarding pass en la mano y una botella de agua en la otra. La imagen que tengo grabada para siempre en la cabeza es la de estar sentada en la sala de espera, con vista directa a la pista, mientras me llegaba un mensaje de voz de mi madre en el que lloraba, decía que no entendía nada. Que cómo había podido hacerles eso, que solo queríamos pasar tiempo juntos y que ella no tenía dinero para comprar nuevos pasajes. Fue entonces cuando me di cuenta de lo jodidamente cínicos que eran. Me sacaron del viaje como si fuera lo más normal del mundo, y ahora que descubren que no pueden usar lo que yo pagué, se hacen los mártires. Les dolía más haber perdido el control que haberme hecho a un lado. Les dolía que no tuvieran cómo aprovecharse de mí esta vez. Pero no fue solo eso. Mientras esperaba mi abordaje, me metí a la cuenta de la tarjeta que había usado para hacer las reservas iniciales, y activé todas las notificaciones de intentos de cargos y cancelaciones. Era una función que normalmente tenía apagada, pero esa mañana decidí activarla solo para ver el desastre en tiempo real. Y fue glorioso. Cada 5 minutos llegaba una notificación: intento fallido de check-in, intento fallido de reserva de hotel, intento fallido de alquiler de vehículo. Todo rebotando. Todo bloqueado. Todo cayéndose a pedazos como un castillo de naipes mal armado por idiotas. Mi padrastro seguro pensó que podía llamar a la aerolínea y que alguien le resolvería todo con solo gritar. ¡Qué ternura! No saben lo mucho que me alimentó el alma ver cómo el mundo no se ajustaba a sus berrinches por una vez. Cuando por fin subí al avión, me puse los audífonos, acomodé la cabeza contra la ventanilla y cerré los ojos. No por cansancio, sino por puro deleite. Sabía que no iba a dormir, pero no me importaba. Estaba a punto de llegar a un lugar donde nadie me conocía, donde nadie me exigía nada, donde cada segundo era mío y solo mío. Mientras tanto, ellos seguían varados, confundidos, furiosos, enfrentando por primera vez las consecuencias de actuar como unos malditos desconsiderados. Y yo, por fin, tenía paz. No porque hubiera ganado, sino porque, después de años, había aprendido a dejar de perder. Actualización 2. Esa misma noche, luego de un día que honestamente podría catalogar como uno de los más tranquilos y felices que he vivido en años, volví al hotel con la piel ligeramente quemada por el sol y el estómago lleno de mariscos recién preparados. Me había pasado la tarde entera en una tumbona frente al mar, con una piña colada en una mano, un libro que llevaba meses sin poder leer en la otra, y una sonrisa que simplemente no se me borraba. No había tenido necesidad de fingir, de actuar como si todo estuviera bien, de caminar sobre cáscaras de huevo como hacía cada vez que compartía espacio con mi familia. Nadie me interrumpía. Nadie me pedía favores. Nadie me hacía sentir que existía para facilitarle la vida a otros. Me sentía tan en paz que por un momento llegué a pensar que no valía la pena volver a revisar el teléfono. Pero la curiosidad, y por qué no admitirlo, el morbo, pudieron más. Y cuando abrí la pantalla bloqueada, la avalancha de mensajes me golpeó como una ola en pleno rostro. Había más de 60 notificaciones en WhatsApp. La mayoría del grupo familiar, otras tantas en mensajes directos, algunas llamadas perdidas y un par de correos electrónicos que supe de inmediato que no venían con buenas intenciones. Empecé a revisar desde abajo, como quien desenreda una cadena de mentiras sabiendo que al final va a encontrar algo repugnante. Los primeros mensajes eran solo confusión. Mi madre preguntando qué pasaba. Mi hermano tratando de hablar con un agente de la aerolínea y quejándose de que no le daban información. Mi padrastro gritando en texto que alguien aquí va a tener que pagar por esto. La novia de mi hermano, esa sanguijuela que nunca ha trabajado un día de su vida, pidiendo una solución ya porque esto es muy poco profesional. Pero poco a poco,
los mensajes cambiaban de tono. Se volvían más cortantes. Más acusatorios. Más desesperados. En uno de los audios, mi madre lloraba. Decía que no entendía cómo podía hacerles algo así, que si había cambiado los nombres en los boletos, que eso era ilegal, que yo no tenía derecho. Me decía hija como si eso tuviera peso emocional después de haberme borrado del viaje sin el menor remordimiento. Decía que no tenían cómo regresar a casa si no podían abordar y que estaban atrapados en el aeropuerto. Que la aerolínea les pedía que la titular de los boletos se presentara en persona. Que como el sistema no reconocía sus nombres, no podían ni siquiera pedir el reembolso. Era un desastre. Y no podía evitar disfrutarlo. Pero la parte más gloriosa vino cuando mi hermano, que siempre se creyó con el derecho de hablarme como le diera la gana, me mandó un mensaje directo donde me acusaba de fraude. Me dijo que había cometido un delito, que eso se podía denunciar, que él iba a hablar con un abogado. Me escribió que estaba harta de mi actitud infantil, que esto ya no es gracioso, maduren de una vez. Leer eso me hizo escupir el trago de agua que tenía en la boca de la risa que me dio. Él hablándome de madurez, después de haberme sacado del viaje como si yo fuera una carga, después de haber aceptado que su novia, que ni siquiera trabaja, ocupara el lugar que me correspondía. Y después de haberme dejado fuera de la foto familiar que se tomaron el día que se iban al aeropuerto, como si ya no existiera. ¿Y ahora me acusaba de inmadurez? Por Dios. Si yo era infantil, entonces ¿qué carajo eran ellos? Lo más surrealista fue el correo electrónico que me llegó con asunto en mayúsculas, urgente, por favor devuelve las reservas. Era del correo de mi madre. No redactado por ella, eso lo supe apenas leí el primer párrafo, sino por mi padrastro, ese imbécil que todavía cree que escribir con palabras formales lo hace parecer más inteligente. El correo decía que como titular de las reservas tenía la obligación legal de facilitar la información a quienes pagaron el viaje. Que como él había contribuido con parte del dinero, tenía derecho a utilizar lo que había ayudado a costear. Que si no resolvía el problema en las siguientes 2 horas, iniciaría un proceso civil. Incluso citó artículos legales que seguro buscó en Google sin entender una mierda. Cerró el correo con una frase que no voy a olvidar jamás: tu egoísmo ha perjudicado a toda la familia, pero aún estás a tiempo de hacer lo correcto. En ese momento, sentí algo que se parecía mucho a la euforia. No solo por su desesperación, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía la sartén por el mango y lo sabían. No podían ocultarlo. No podían negarlo. Me necesitaban. Me estaban rogando. Volví a mirar el grupo. Más mensajes. Esta vez, mi hermano acusando a su novia de haber presionado para que yo no fuera y ella, como era de esperarse, haciéndose la víctima. Que ella nunca dijo que me excluyeran, que solo comentó que tal vez era mejor si íbamos los que estamos más cercanos ahora, que eso no era una orden. Y mi madre en el medio, pidiendo que no se pelearan, que se enfocaran en solucionar, que yo cegaramente solo necesitaba que me hablaran con respeto. Ah, ahora sí respeto. Qué conveniente. Apagué el teléfono. Cerré los ojos. Me recosté en la cama y dejé que el sonido de las olas que llegaba desde el balcón me envolviera. No contesté. No me molesté en responder ni uno solo de sus malditos mensajes. Porque lo cierto es que ya no tenía nada que decir. No me interesaba justificarme, ni explicar mis razones, ni entrar en una discusión estúpida donde de todas formas iban a girarlo todo para verse como las víctimas. Porque eso es lo que siempre han hecho. Se victimizan, lloran, gritan, y luego me culpan a mí por reaccionar. Pero esta vez no les di esa opción. No reaccioné. Solo los dejé caer. Y mientras ellos daban vueltas en círculos dentro del aeropuerto sin poder abordar, sin alojamiento, sin carro, sin plan. Yo ya tenía agendada mi cita para hacer snorkel en el arrecife y una reservación en un restaurante con vista al atardecer. Porque esta vez no había dejado nada al azar. Esta vez, la única que se fue de viaje, fui yo. Actualización 3. Han pasado ya 2 días desde que aterricé en Key West y, si algo tengo claro, es que jamás había sentido tanta claridad mental.
Supongo que es el efecto de respirar un aire que no viene contaminado con sarcasmos, silencios pasivo-agresivos o comentarios disfrazados de preocupación. Acá, nadie me mira como si fuera un cajero automático. Nadie espera que cargue con toda la responsabilidad para luego relegarme a la esquina. La mañana siguiente al caos en el aeropuerto desperté en una cama amplia, suave, rodeada por la brisa marina que se colaba por la ventana entreabierta. Y con la tranquilidad de que no había un solo mensaje pendiente por contestar que me hiciera sentir culpable. Revisé el celular solo por rutina, no por ansiedad. Y aunque seguían entrando mensajes de mi madre y mi hermano, decidí ignorarlos sin remordimientos. Me serví un café fuerte, me senté en la terraza de la cabaña con vista directa al mar y simplemente dejé que el sol me calentara el rostro mientras sonreía como idiota. Una sonrisa tan honesta que me dolía la cara. Ya no había preguntas en los mensajes, ni súplicas. Ahora eran reclamos puros y duros. En el grupo familiar, mi padrastro escribía que habían tenido que comprar vuelos de último minuto a Fort Lauderdale porque era lo único que encontraron disponible, y que todo les había salido carísimo. Mencionó que su tarjeta se bloqueó por intentos consecutivos fallidos y que tuvo que hacer una videollamada con el banco para justificar los movimientos. Me contaron, como si me importara, que llegaron a la ciudad cerca de la medianoche, que las maletas se retrasaron y que el único hotel disponible en la zona era uno de paso. De esos que huelen a cigarro viejo y donde las sábanas parecen no haber sido cambiadas en semanas. Les tocó compartir una sola habitación entre los 4, porque no había disponibilidad para nada más, y para colmo, al llegar al hotel les habían cobrado una tarifa adicional por check-in tardío. Lo cual hizo que mi madre rompiera en llanto frente al recepcionista. Eso lo escribió mi hermano en un mensaje directo, acompañado por una amenaza velada de que algún día yo también sabría lo que era sentirse sola y sin respaldo. Lo leí mientras recibía un masaje frente al mar. El contraste era tan absurdo que no supe si reírme o simplemente apagar el teléfono. Lo mejor del asunto es que, aunque trataban de hacerme sentir como una criminal, ninguno tenía el valor de asumir que todo esto era consecuencia directa de su desprecio. Porque eso fue lo que hicieron. Me despreciaron. Me usaron. Me apartaron como si fuera un bulto, como si no contara, como si todo lo que hice por ellos durante años no valiera una mierda. Pero ahora, sin mí, todo se les venía abajo. Porque no sabían moverse solos, porque nunca aprendieron a organizar ni un puto paseo al parque sin depender de que yo les solucionara todo. Se creían listos por haberme dejado fuera sin previo aviso, pero no se dieron cuenta de que todos los detalles, cada mínimo movimiento, cada código, cada maldito boleto, pasaba por mí. Ellos eran solo pasajeros de mi esfuerzo. Y ahora que yo había bajado del tren, se les descarriló todo. Mientras tanto, yo pasaba mis días entre la arena y el agua. Hice snorkel en un arrecife donde pude ver peces que solo había visto en documentales. Comí langosta en la playa, de esas que te sirven con mantequilla derretida en un cuenco caliente y pan artesanal al lado. Me compré un sombrero ridículamente grande solo porque sí. No para nadie, no para presumir. Solo para mí. Caminé descalza por horas sin pensar en si estaba dejando a alguien esperando o si tenía que responderle a alguien. Hablé con extraños que me trataron mejor en 5 minutos que mi familia en 5 años. Descubrí que podía quedarme en silencio por ratos largos sin que ese silencio estuviera cargado de incomodidad. Y por primera vez, no sentí la necesidad de justificar por qué estaba feliz. No sentí culpa. Ni la más mínima. Una parte de mí esperaba que con los días, los mensajes de mi madre cambiaran de tono. Que apareciera algún atisbo de autocrítica. Que dijera algo como lo siento, no debimos dejarte fuera, esto se nos fue de las manos. Pero no. Solo seguían insistiendo en lo mismo, que había actuado como una desquiciada, que necesitaban explicaciones, que esto no se hacía entre familia. Entre familia. Esa fue la frase que me disparó una carcajada amarga. ¿Por qué cuando ellos decidieron dejarme fuera, no éramos familia? ¿No contaba yo entonces como parte del núcleo? ¿O solo lo soy cuando hay caos y necesitan a alguien a quien culpar? Siempre he sido la solución de todos sus problemas, la que tapa huecos, la que da la cara cuando algo sale mal.
Y esta vez, como no estuve ahí para salvarlos, para cubrirles las espaldas como siempre, ahora soy la culpable del fracaso. Pero la realidad es que yo no les hice nada. No les robé nada. No mentí. No los traicioné. Solo recuperé lo que me pertenecía. Lo que pagué. Lo que organicé. Lo que me dejaron en las manos sin supervisión. Si eso les duele, es porque siempre dieron por hecho que podían pisotearme y yo aguantaría sin chistar. Les dolió darse cuenta de que ya no. Que ya no era su tapete. Que ahora era yo la que decidía a quién le abría la puerta y a quién dejaba afuera. Y esta vez, por fin, ellos fueron los que se quedaron del otro lado. Cierro esta actualización mientras escucho a una banda local tocar en un bar al aire libre, con el cielo anaranjado fundiéndose con el mar. Acabo de pagar la cuenta con los puntos de la tarjeta, los mismos que se acumularon por todas las compras del viaje que originalmente eran para ellos. Me salió gratis. Absolutamente todo. Y mientras saboreo el último trago de mi cóctel, me repito una sola frase en la cabeza: no me arrepiento. Ni un carajo. Actualización 4. Una semana después, justo al regresar de un paseo en kayak por los manglares, abrí mi correo personal por primera vez desde que llegué a Key West, más por curiosidad que por obligación. Entre notificaciones de promociones, actualizaciones del Airbnb y recordatorios de suscripciones que nunca uso, había un nuevo mensaje de mi madre con el asunto escrito en minúsculas, sin puntos ni comas. Como si lo hubiera tecleado con las manos temblando: tenemos que hablar, por favor. Lo abrí sin apuro, con la serenidad de quien ya no espera nada bueno y tampoco tiene prisa por desmentirlo. El mensaje no era largo, pero sí estaba cargado de ese tono hipócrita y manipulador que conozco desde que tengo memoria. Decía que estaban de regreso, que el viaje no había sido lo mismo sin mí, que las cosas se habían salido de control, que ella solo quería que estuviéramos bien. Que lamentaba cómo se dieron las cosas, pero que era momento de sentarnos y resolverlo como familia. La palabra familia otra vez. Como si sirviera de salvoconducto. Como si bastara con escribirla para que yo olvidara todo lo que habían hecho. Lo que mi madre no sabía era que ya para entonces yo había hecho mis propios cálculos. En el mismo momento en que recibí ese correo, ya tenía armada una lista minuciosa, detallada hasta el último centavo, con todos los gastos que asumí para ese viaje. Desde los boletos de avión hasta el seguro de viaje, pasando por la reservación del Airbnb, el alquiler del carro, los impuestos, los cargos por cambios, los upgrades y hasta las putas botellas de agua que había comprado como cortesía para meter en las mochilas de mano el día que supuestamente viajaríamos juntos. Había guardado todos los recibos, los screenshots, los folios de confirmación. No por rencor, sino por precaución. Porque algo en mí ya sabía que eventualmente iban a tratar de darle la vuelta a todo, de maquillar la situación, de volver a ponerme en el lugar de la exagerada, la problemática, la que reaccionó de más. Así que, esta vez, me adelanté. Y cuando me senté frente al computador en el pequeño escritorio de la cabaña, redacté una respuesta tan precisa y tan contundente que hasta yo me sorprendí de lo fácil que fluyó. No hubo insultos. No hubo reclamos. Solo frialdad administrativa. El cuerpo del mensaje comenzaba con una frase que seguro les perforó el ego: antes de que podamos hablar sobre cualquier tipo de reconciliación, necesito dejar claros algunos puntos pendientes. Y luego venía la tabla, separada en ítems, con montos, fechas y comprobantes. El total era ridículamente alto, más de $9,000. No porque yo haya malgastado, sino porque pagar por todo con semanas de anticipación y luego hacer cambios de último minuto siempre eleva los costos. Además, parte del dinero lo invertí en mejorar mi experiencia, ampliar la estadía, cambiar de locación, ajustar los vuelos. Todo eso, desde luego, era parte de lo que yo consideraba recuperación de inversión emocional. No solo había puesto el dinero. Había puesto tiempo, cabeza, planificación, energía. Todo lo que ellos nunca valoraron. Terminé el correo diciendo que, si realmente querían hablar, lo primero era que me transfirieran el total, sin descuentos ni excusas. Añadí: una vez el dinero esté completo en mi cuenta, con gusto consideraré si vale la pena sentarme con ustedes.
Pero no antes. Envié el correo con una calma tan certera que sentí que me había quitado un tumor de encima. 3 horas después, mi madre me llamó. No respondí. Luego escribió por WhatsApp, esta vez por privado, ya no en el grupo. Me pidió que por favor la escuchara, que eso que les estaba exigiendo era inhumano, que no tenía idea de lo difícil que había sido todo para ellos. Me dijo que mi hermano se quedó sin trabajo y que la novia tuvo que pagar parte del nuevo vuelo con una tarjeta prestada. Que mi padrastro no habla con ella desde que regresaron porque la culpa por no haber manejado mejor la situación. Que incluso consideraron vender la camioneta familiar para cubrir lo perdido. Y ahí fue cuando me reí, con esa risa que no se hace con la boca sino con el alma. Porque por fin estaban entendiendo lo que cuesta joderle la vida a alguien que siempre los ayudó. Por fin sabían lo que era tener que asumir consecuencias sin tener a quien apuntar. No respondí ni una palabra. Solo reenvié el mismo correo con la tabla de gastos. Sin texto adicional. Sin emoticonos. Sin cortesía. 2 días después, recibí una transferencia parcial. Solo 2.500. Ni siquiera una tercera parte. Junto con la transferencia venía un mensaje de mi madre que decía, esto es todo lo que podemos darte de momento, por favor no nos cierres la puerta, hija. Esa fue la primera vez que sentí un pequeño tirón en el pecho. Porque por mucho que me haya dolido todo lo que hicieron, una parte de mí, quizás la más rota, aún tenía la absurda esperanza de que alguna vez cambiaran. Pero me bastó con ver el número para entender que nada había cambiado. Solo querían saldar lo mínimo para lavarse las manos. Lo justo para decir ya cumplimos sin haber hecho un carajo. Así que decidí actuar como ellos siempre lo hicieron conmigo, con desdén. Devolví la transferencia. Completita. No porque no necesitara el dinero, sino porque no quería deberles absolutamente nada. Prefería cargar con la pérdida que aceptar una limosna disfrazada de disculpa. No les avisé. Simplemente la regresé con la descripción, incompleto, sin compromiso. Esa fue la última interacción que tuve con ellos hasta ahora. Cerré la laptop, me serví un trago, y bajé a la playa a ver el atardecer. Me senté sola en la arena, con los pies enterrados, el viento tibio, el cielo naranja fundiéndose con el agua. No pensaba en lo que perdí, ni en lo que aún dolía. Pensaba en lo que finalmente había recuperado, la capacidad de decir basta. Y, por sobre todo, la libertad de no volver a poner a nadie por encima de mí. Nunca más. Actualización 5. Casi un mes después de haber regresado de Key West, me citaron para lo que mi madre llamó una reunión de reconciliación familiar. El término me resultó tan falso, tan ridículo, tan políticamente correcto, que me dieron ganas de reír en su cara cuando me lo dijo. Me lo escribió en un mensaje escueto, de esos que buscan sonar neutros para no activar ninguna alarma, como si no supiera ella misma la mierda que habían causado. Me dijo que quería hablar en persona, que las cosas no podían seguir así, que lo que pasó no podía romper una familia entera. Y aunque ya sabía que detrás de ese teatro barato venía alguna jugada más, porque si algo me enseñó crecer con ellos es que nada de lo que hacen es desinteresado, acepté. No por ellos, no por la falsa esperanza de arreglar nada, sino por mí. Porque después de semanas sintiéndome en paz, sentía que era momento de cerrar el círculo con la frente en alto. Y porque, si iban a intentar manipularme otra vez, al menos esta vez me encontrarían con el pecho firme y los ojos bien abiertos. La cita fue un sábado a las 4 de la tarde en casa de mi madre. Un lugar al que, honestamente, ya no sentía como mío desde hacía años. Desde que me mudé por primera vez, siempre que cruzaba esa puerta me invadía una mezcla de incomodidad y rabia contenida. Ese día, sin embargo, llegué sin miedo. Sin ansiedad. Sin ganas de agradar. Llevaba en el bolso una carpeta con todos los papeles que había enviado semanas antes por correo, la tabla de gastos, los comprobantes, las transferencias, los correos enviados y devueltos. Me senté en el sofá como si no hubiera crecido en esa sala, como si fuera una ejecutiva de banco a punto de resolver un problema de clientes morosos. Ni una pizca de emoción. Solo números. E historia. Ellos estaban todos ahí.
Mi madre, con los ojos hinchados y ese gesto compungido que había perfeccionado con los años para hacerse la víctima. Mi padrastro, rígido, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, como si el solo hecho de verme le molestara. Mi hermano mayor, con una cara entre culpa y molestia, y su novia sentada a su lado como si todavía tuviera algún derecho de opinar. El menor ni siquiera levantó la vista. Me ofrecieron algo de tomar. Rechacé. No había venido a compartir, ni a conversar, ni a sanar. Vine a cobrar. Emocional y financieramente. Mi madre fue la primera en hablar. Dijo que me veía mejor, que las vacaciones parecían haberme hecho bien, que se alegraba de que pudiera disfrutar, y usó esa palabra como si fuera un pecado. Como si la felicidad que experimenté tuviera que avergonzarme. Intentó justificar lo del viaje, diciendo que no sabían cómo decirme que habían cambiado los planes. Que no fue con mala intención. Que creyeron que no me molestaría tanto. Que pensaron que prefería quedarme. La misma narrativa de siempre, minimizar lo que hacen, convertir lo imperdonable en un malentendido. Pero esta vez no me tembló la voz. Saqué la carpeta. La abrí. Puse los papeles sobre la mesa y les dije que si querían hablar, lo haríamos con todo sobre la mesa. Que ya no iba a tolerar ni una puta palabra más disfrazada de ternura. Empecé a leer, punto por punto, sin titubear. Mencioné las fechas de compra, los montos, los plazos. Les recordé que ellos mismos me pidieron que usara mi tarjeta para asegurar las reservas. Que me enviaron sus datos por mensaje. Que ninguno se preocupó por revisar. Que simplemente asumieron que yo me encargaría y después me dejarían fuera como si fuera un peón desechable. Les pregunté si creían que podía quedarse así. Si de verdad pensaban que iban a borrar con un emoji lo que hicieron. Nadie respondió. Mi madre bajó la mirada. Mi hermano mayor chasqueó la lengua. Mi padrastro dijo que no era necesario volver a remover el pasado. Entonces me reí. Me reí en su cara. Les dije que para mí no era el pasado. Que todo seguía ahí, vivo, jodiéndome la memoria. Que el dinero era solo una parte. Lo que me rompieron era mucho más grande. La conversación se volvió tensa. Empezaron a alterarse. A decir que yo estaba exagerando, que no había necesidad de ser tan dura. Mi hermano menor dijo que yo estaba haciendo esto para humillarlos. La novia de mi hermano intentó decir algo, pero la callé con un solo gesto. Le dije que ella no tenía ni media palabra en ese espacio, que si estaba ahí era como testigo del circo que ayudó a armar, y que le convenía cerrar la boca antes de que empezara a decir cosas que no iba a poder sostener. Ahí fue cuando mi madre explotó. Me gritó que cómo podía hablarles así, que eran mi familia, que ellos me habían criado, que siempre hicieron lo mejor que pudieron. Le respondí que lo mejor que pudieron fue criarme a mí para aguantar mierda de todo sin decir nada. Y que eso se había terminado. Guardé los papeles con toda la calma del mundo. Me levanté. Saqué una cajita que tenía en el bolso con las llaves viejas de la casa, las del buzón y la copia del garaje. La puse sobre la mesa. Le dije a mi madre que ya no necesitaba tener acceso a nada que les perteneciera. Que no quería que me volvieran a llamar para ayudarles con ninguna gestión. Que no iba a organizarles ni un puto picnic más. Que a partir de ahora, si querían un viaje, una cita, un trámite, que usaran sus propias putas tarjetas y vieran cómo carajo se arreglaban. Porque la hija servicial, la hermana complaciente, la organizadora, la niñera emocional, esa se había muerto. Y que no pensaba llorarla. Salí de esa casa sin mirar atrás. Ni una sola vez. Me sentí tan liviana, tan limpia, tan completa, que tuve que sentarme en el auto unos minutos antes de encenderlo, solo para respirar. Me temblaban las manos. No de rabia. De alivio. Había dicho todo lo que tenía que decir. Había devuelto lo que no era mío. Había roto ese cordón podrido que me ataba a una lealtad que solo me hacía daño. Por primera vez en años, no me sentía sola. Me sentía libre. Y eso, para mí, valía mucho más que cualquier reconciliación. Actualización final.
6 meses después de todo aquel desastre, mi vida ya no se parece en nada a lo que era. No voy a mentir diciendo que fue fácil cortar con mi familia, porque no lo fue. Uno no se desprograma de la noche a la mañana. Crecí con la idea implantada de que la familia lo es todo, de que hay que perdonar, de que hay que aguantar porque al final del día, son tu sangre. Pero lo que nadie te dice es que la sangre también puede envenenar, y que muchas veces, para sobrevivir, hay que cerrarle la puerta a quienes se pasan la vida abriéndote heridas. Me tomó tiempo entenderlo, asimilarlo, aceptarlo. Pero ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que no fue una pérdida. Fue una liberación. La comunicación entre nosotros se volvió casi nula. Las pocas veces que mi madre me escribió después de aquella última reunión fue para enviarme mensajes disfrazados de preocupación, intentando sonar como una madre que solo quiere saber de su hija. Nunca hubo una disculpa real. Nunca hubo una reflexión sincera. Solo intentos fallidos de maquillar todo como si el problema fuera que no nos estamos hablando, cuando el verdadero problema es que ellos nunca me escucharon, nunca me vieron. Nunca me trataron como parte del grupo a menos que necesitaban algo. De mi padrastro no volví a saber nada. Lo último que escuché es que se fue a vivir a casa de su hermana porque las cosas con mi madre colapsaron después del viaje. Al parecer la tensión reventó cuando él la culpó abiertamente de haber arruinado las vacaciones por insistir en meter a esa niña en todo. Esas palabras llegaron a mí a través de una prima lejana que sigue en contacto con ellos y que, sin quererlo, me confirmó que su narrativa no cambió ni un poquito. Siguen viéndome como una herramienta. Como un error. Como una molestia. Y me alegra no estar más ahí para escuchar cómo me reducen a eso. Mi hermano mayor perdió su empleo poco tiempo después del incidente y la novia lo dejó semanas más tarde. Supongo que la presión le pasó factura. Nadie me contó detalles, pero sí sé que intentó buscarme. Me mandó un mensaje larguísimo, lleno de frases como sé que no lo manejamos bien, siempre fuiste la que nos sostuvo y me doy cuenta ahora de muchas cosas. Pero no mencionó la humillación. No mencionó el descaro. No reconoció que lo que hicieron fue deliberado. Así que no respondí. Porque no quiero disculpas a medias. No quiero un me doy cuenta si no viene seguido de una verdadera intención de reparar. Y honestamente, para ese momento ya estaba tan enfocada en mí, en lo que construía, que no tenía espacio para reconstruir relaciones que ellos mismos dinamitaron. Desde que regresé de Key West, empecé a dedicarme a lo que siempre postergué, mis propios proyectos. Reabrí un emprendimiento que había cerrado años atrás por falta de tiempo y por estar demasiado ocupada apagando los fuegos de los demás. Empecé a vender productos artesanales en línea, algo que siempre me había apasionado pero que nunca desarrollé por sentir que era poco práctico según los estándares de los míos. Me asocié con una excompañera de la universidad que confió más en mis ideas en 2 semanas que mi familia en toda una vida. Empecé a recibir ingresos reales, a organizar mis finanzas, a dejar de vivir para resolver lo de otros. Me mudé a un lugar más pequeño, pero mío. Sin depender de nadie. Sin tener que explicar cada decisión. Y con cada día que pasaba, me sentía más fuerte. Más clara. Más yo. A veces me cruzo con conocidos que aún están metidos en esa dinámica familiar de aguantar, de complacer, de hacer lo que se espera. Me preguntan si no extraño tener el calor de hogar, si no me arrepiento de haberme distanciado. Y aunque entiendo de dónde viene la pregunta, siempre les contesto lo mismo, no extraño algo que nunca tuve. Lo que sí tengo ahora es una vida que me pertenece por completo. No tengo que pedir permiso. No tengo que rendir cuentas. No tengo que tolerar desprecios por miedo a quedarme sola. Aprendí que estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Y que la verdadera compañía empieza cuando una misma decide no traicionarse más. La última vez que supe de mi madre fue hace pocas semanas. Me escribió para decirme que estaba enferma, que no era nada grave, pero que en momentos así, uno piensa en sus hijos. No me pidió nada directamente, pero dejó la puerta abierta a que yo, como siempre, actuara como la salvadora de la situación. Lo borré. No por crueldad, sino por dignidad.
Porque no voy a correr cada vez que a alguien se le ocurre recordarme que existo solo cuando conviene. Porque no me nace cuidar a quien nunca se preocupó por el daño que me hizo. Y porque si esa puerta alguna vez se abre, será bajo mis términos. No como antes. Ahora estoy a días de tomar otro vuelo. Esta vez no es a Key West, sino a Maui. Un viaje que compré con parte del reembolso de impuestos que logré gracias a un nuevo contador que me recomendó una amiga cercana. Irónicamente, ese contador me lo había mencionado años atrás mi propio padrastro, en una de esas conversaciones donde hablaba más de lo que entendía. La vida tiene ese humor negro que me encanta, terminé usando una herramienta que me llegó a través de alguien que ya no forma parte de mi vida, para financiar el crecimiento que construí sin él. Todo encaja. Todo se acomoda. En la maleta llevo un solo libro, el mismo que no pude terminar en Key West porque me la pasé viviendo. Esta vez pienso leerlo completo en la playa, sin distracciones, sin notificaciones, sin que nadie me haga sentir que estoy robando tiempo que le debo a otros. Y si algo tengo claro, es que esta vez no viajo escapando de nadie. Esta vez viajo celebrando que me elegí. Que por fin entendí que no necesito a quienes solo me buscan cuando quieren usarme. Que la venganza no fue gritar, ni pelear, ni destruirlos. Fue simplemente vivir mejor sin ellos. Y si eso les duele, que se jodan. Porque esta vez, la única persona que importa en mi historia, soy yo.